como también sabemos acá en nuestro país, estamos muy preocupados por lo que ha sido el aumento del 5,9% de los campamentos en Chile. Lamentablemente esto ha venido creciendo desde el 2019 y nuestra región no es la excepción. Por eso queremos conversar con Valentina Monsalve, directora regional de Techo Chile, que hicieron este estudio y que lo liberaron hace algunos días atrás con esa preocupación. También por la problemática que eso significa y el aumento de personas viviendo en campamentos en Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Una gran temática a conversar, así que felices de estar acá para poder visibilizarlo también a través de la televisión. Este catastro nacional de campamentos da cuenta de que en la región del Biobío los campamentos aumentaron a 228. Si no me equivoco, Valentina, para que nos cuentes un poco a qué responde este aumento particularmente aquí en la zona. Sí, bueno, como comentabas, lamentablemente permanecemos en el ranking. Somos la segunda región con más campamentos a nivel nacional. 228 campamentos y casi 12.000 familias viviendo en ellos. Si hablamos del número de campamentos, aumentó alrededor de un 15% en comparación al último catastro, y si hablamos del número de familias, casi un 19%. Entonces, claro, estamos frente a cifras alarmantes que lamentablemente desde el año 96 que no veíamos estas cifras, y ha permanecido durante los últimos años. En particular, la región del Biobío desde el año 2011 rankea como el segundo lugar, entonces permanecemos con este aumento de campamentos. Y si nos vamos como al por qué, según el catastro nacional, las razones igual permanecen. Alto costo de los arriendos, falta de ingresos, necesidad de vivir independiente, en situaciones de aislamiento anteriormente. Entonces se ven en la necesidad finalmente de movilizarse a estas situaciones precarias en los campamentos. Sí, sabemos que esto obedece también a esta crisis habitacional. Bueno, obedece a la crisis habitacional que estamos viviendo, el tema de las especulaciones en los precios de los terrenos, pero también la migración. ¿Cuál es la realidad también dentro de este nuevo catastro o cómo ha venido reflejando la migración en los campamentos, a propósito de los estudios que ustedes vienen haciendo constantemente? Sí, bueno, la migración no podemos desconocer que finalmente es parte del fenómeno. Sin embargo, en nuestra región es alrededor de un 9% las familias migrantes del total de las familias. Entonces viene siendo un porcentaje bastante bajo en relación a otras regiones que enfrentamos una crisis mucho más compleja. Entonces, si nos vamos, en nuestra región finalmente no es un porcentaje muy alto en relación a la problemática en general. O sea, nosotros creemos que finalmente la migración es parte del fenómeno, pero no es el meollo de la situación, no es por qué las familias se trasladan a vivir a campamentos. Y eso es lo preocupante, porque eso, como tú bien nos explicas, Valentina, ha sido un factor sostenido desde el año 96. O sea, estamos hablando 96 a la fecha. ¿Cuántos años han pasado y todavía nos encontramos con las mismas problemáticas que hacen que las familias se vean en esta necesidad? Porque también creo que es importante distinguir la necesidad de una vivienda respecto de, quizás hoy día en la opinión pública sobre todo, nos encontramos con argumentos que dicen, oye, es que es re fácil entonces hacerlo así. Voy y me tomo un terreno y levanto una casa y ya está. ¿Es realmente esa la situación de las familias que hoy día están viviendo en campamentos aquí en la región del Biobío? ¿Es por opción? ¿Es porque es más barato? ¿Es porque estoy mejor así? ¿Porque así no le tengo que pagar nada a nadie? ¿Porque tengo servicios básicos y porque luego ya el Estado me entrega ayudas? Ustedes que conocen realmente la realidad de las familias, porque uno lo ve y probablemente quienes hacen y quienes emiten estos juicios vemos esta realidad desde lejos. Sí, bueno, es lo que más resuena en la opinión pública. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los datos, más del 35% de las familias están al menos 15 años en campamento esperando una solución definitiva, una vivienda adecuada. Y bueno, nosotros que lo vemos territorialmente en este trabajo que hacemos de manera colaborativa con las familias, en efecto, el promedio para poder obtener una vivienda adecuada, como les decía, 11 a 14 años. Entonces, si lo vemos por el lado de que es lo más fácil, o sea, finalmente evidenciamos que son años y es una lucha de largo aliento para poder finalmente obtener una vivienda adecuada. ¿Y cuáles son las condiciones de habitabilidad en las que están estos 14, 15 años?
Sí, a eso mismo iba, el sentido de que también, claro, se ve como nos vamos porque es más fácil, no tenemos que quizás pagar los servicios básicos, pero no contamos con el acceso a los servicios básicos de manera segura. O sea, si no los pago, no los tengo. Claro, o sea, la mayoría de las familias acceden por pinchazo a la red pública, por pinchazo a la electricidad, y ahí empieza a surgir otra problemática, que es el riesgo que eso implica. Porque claro, nos conectamos de manera informal a la electricidad, pero tenemos alto riesgo de incendio y así sucesivamente. Entonces, viviendas que no son de la materialidad que nosotros vemos en una vivienda formal, entonces nos vemos enfrentados a esas situaciones que desde fuera se ven desde lo más fácil, pero vivir 14 años en esas situaciones a un constante riesgo de que pueda existir un incendio, a un constante riesgo de que me puedan sacar, desalojar, o sea, existe esa inseguridad también de manera constante viviendo con la familia. Sí, claro, de hecho este estudio dice que por lo menos solo el 40% de las personas que viven en campamento tienen acceso a la electricidad formal. O sea, estamos hablando del 60% que está colgado, como dices tú, con ese riesgo, no solamente para ellos, para su salud, sino también para el entorno, para los vecinos, que siempre denuncian que hay cortes, en fin. O sea, hay situaciones que sin duda son preocupantes, pero entiendo que uno de los principales focos de preocupación hoy día también, dentro de este último estudio, está el aumento de estos macrocampamentos. El aumento del número de personas viviendo en un solo asentamiento, que antes eran poquititos, un grupo, no sé, 50, 60 familias, a veces un poquito más, un poquito menos, pero hoy día estamos hablando cerca de 1000 familias viviendo en un solo territorio, con distintas subdivisiones. ¿Cómo se va enfrentando ese desafío hoy día también? Sí, bueno, igual en particular en la región del Biobío no hemos visto tanto macrocampamento. De lo que nosotros tenemos conocimiento, llegan a ser 200 familias aproximadamente. Lo máximo. Lo máximo. Sin embargo, igual es un gran desafío porque nosotros en este trabajo también que realizamos en el territorio, buscamos que la comunidad también se organice para poder avanzar en sus objetivos o en sus metas, venga siendo la solución habitacional o proyectos de mejoramiento en las condiciones de vida. Entonces, claro, empezamos también a subdividir e intentar trabajar con distintos comités en este macrocampamento, ¿cierto? Para poder ir avanzando en esas estrategias. Pero en particular en la región no hemos evidenciado tanto aumento de los macrocampamentos. Ahora, lo que sí se evidencia es que estas son 12.000 familias aproximadamente donde hay niños y niñas. Me gustaría también preguntarte cuál es el desafío que eso implica para ustedes como Techo, pero también para las autoridades acá en la región del Biobío. Sí, bueno, son más de 8.000 niños y niñas menores de 14 años actualmente en la región viviendo en campamentos. Y como tú bien mencionas, es un gran desafío. O sea, yo creo que en el macro todo es un gran desafío. O sea, la problemática, la crisis habitacional es un gran desafío que nos viene igual a interpelar. Desde Techo igual creemos que las soluciones están en un trabajo colaborativo, o sea, aquí tiene que existir un trabajo entre lo público, lo privado, la sociedad civil, que permita también diversificar estrategias. Hoy en día, ¿cómo funciona la política habitacional? No está llegando al 40% más vulnerable de nuestro país. Entonces, veamos nuevas estrategias, qué pasa con soluciones transitorias. Entonces, hay que abrir un poco el mapa. 17% del déficit habitacional en Chile son los campamentos. Y hoy en día el plan de emergencia habitacional solo está trabajando en un 1%. Entonces, ¿qué pasa con esa proporción? Entonces, hay que comenzar a ponernos desde la vereda, desde las proposiciones, de buscar nuevas estrategias, porque es la única forma de llegar al foco de la problemática. Sí, y esto es un muy buen insumo para los candidatos presidenciales, para ver cómo van a afrontar este desafío en los próximos 4 años y también, y lo hablábamos desde el punto de vista económico, ir pensando ya como política de Estado más que políticas de gobierno a esta crisis que iba aumentando, porque por un lado, claro, está la clase media, que se siente que no está recibiendo los beneficios con respecto a esa posibilidad de cumplir con el sueño de la casa propia, y están también las familias que no tienen hijos, que también están quedando rezagados a propósito de estos incentivos que le van dando las familias que sí tienen niños, a propósito de estos 8.000. O sea, hay varias situaciones que obviamente tenemos que ir viendo, bueno, hacia dónde vamos a apuntar. Alguien va a tener que pagar el pato por todo esto, pero ¿quién va a ser?
la clase media que puede aguantar un poquito más, o todas estas personas que van aumentando la participación en los campamentos. Y ahí te pregunto también, el miedo al desalojo existe, porque hoy día está varias políticas públicas o incluso políticas desde el Congreso que le permiten a los dueños de los terrenos hacerse más rápido, recuperarlos más rápido que antes. ¿Cuál es esa realidad también de los terrenos en los campamentos en la región del Biobío? ¿Son más privados? ¿Hay públicos también ahí? Sí, mira, Biobío tiene una particularidad porque ha aumentado los terrenos municipales. Entonces también esto viene a poner el foco a la región del potencial que existe también de poder trabajar de manera colaborativa. Aquí existen varios actores, como les comentaba. Hoy en día Biobío es la tercera región que ha aumentado su densidad poblacional y lamentablemente es una de las regiones en que se ha indagado y se ha actualizado menos la planificación y los instrumentos de planificación urbana. Y ahí también nos encontramos lo que tú decías, la problemática del terreno. En este trabajo que nosotros realizamos también estamos permanentemente buscando de manera colaborativa con las familias terrenos en donde poder desarrollar proyectos habitacionales. Y no hemos encontrado en reiteradas ocasiones planes reguladores comunales que no lo permiten, siendo terrenos que potencialmente podríamos comenzar a trabajar. Entonces también ahí entra esa arista. Cómo lo vemos, cómo los gobiernos locales, los gobiernos regionales también se involucran en esta problemática a través de la planificación urbana. Y ahí entra también este gran desafío. O sea, como te decía, esto es pega de todos, o si no, no vamos a poder realmente zanjar y resolver la problemática de fondo. Sí, claro, y que es muy grande, lamentablemente, 12.000 familias y pensar en esos 8.000 niños y niñas que hoy día están viviendo en condiciones de habitabilidad muy complejas. Es preguntarte, bueno, dos cosas quizás en una: ¿qué hay con los adultos mayores? ¿Qué hay con personas con discapacidad en este catastro viviendo en campamentos actualmente? Y son familias que están registradas, por ejemplo, en el registro social de hogares, porque quizás por desconocimiento lo que se entiende es que son personas que viven totalmente fuera del sistema, ¿no? Decidiste vivir en campamento, tú eres un outsider, tú vives fuera del sistema por completo. ¿Están en el sistema público conoce la realidad de las familias que están ahí? Sí, o sea, bueno, lo primero que comentabas, claro, existe un porcentaje de familias en situación de discapacidad o personas en situación de discapacidad, gran porcentaje de adultos mayores también. Me imagino muchas mujeres cuidadoras también. Muchas mujeres cuidadoras, de hecho, la mayoría de los liderazgos son mujeres dentro de las comunidades. Y bueno, como tú comentabas, sí están en el registro social de hogares, o sea, nosotros evidenciamos que finalmente estas personas son el 40% más vulnerable de nuestro país. Y ahí también comentar, o sea, nosotros en este trabajo que hacemos con la familia, en este acompañamiento también que realizamos, también vamos acompañando e incentivando que finalmente ellos sean parte del registro social de hogares. Por ejemplo, existen operativos de registro social de hogares en donde los voluntarios acompañan a la directiva para poder, finalmente, si es que alguien no tiene el registro social, si es que lo necesitan actualizar, cosa que permita también, como tú bien decías, no relegarlos. O sea, ellos son parte del sistema y si nosotros nos ponemos a ahondar, claro, ellos son finalmente el 40% más vulnerable de nuestro país. Sí, ahí está el desafío, sin duda, de poder llegar a ese grupo. Y quería preguntarte también a propósito de este número de campamentos. ¿Hay campamentos que se hayan creado desde cero o son campamentos que han ido aumentando su espacio o ampliando su espacio físico? Y lo otro, preguntarte también con respecto a lo que significa la precariedad, pero también el negocio que se forma detrás muchas veces de estos campamentos. No sé cuál será la realidad en nuestra región, pero uno ve, no sé, reportajes en otras partes donde hay todo un negocio, les cobran arriendo o aparecen personas que son dueñas de los terrenos, les piden el dinero o los estafan, después los sacan de ahí, se quedan con el dinero. En fin, muchas denuncias en torno a aquello. ¿Cómo está esa realidad también acá en nuestra región? Bueno, de la primera pregunta, mira, particularmente la región del Biobío tiene los campamentos más antiguos, o sea, tenemos campamentos que están conformados desde antes de la dictadura, o sea, 70 años esperando una solución que no ha llegado.
Sí, se han creado nuevos campamentos en el periodo de pandemia, estallido social. Por el contexto, digamos, se vieron la situación, baja cierto acceso a los trabajos, la mayoría de las familias no tiene trabajo formal, o sea, la mayoría sí cuenta con un trabajo, pero no con un contrato. Entonces eso lo hace muy inestable, lo que en ese periodo de pandemia, etcétera, se vio reflejado en el aumento de familias y aumento de campamentos. Y respecto a los que me comentabas en segunda instancia, ¿me lo puedes recordar? Con respecto al tema de las denuncias que hay en el negocio detrás también de estos terrenos, de los pagos de arriendo muchas veces, de estafas de los mismos dueños de los terrenos que les prometen, les cobran y después se los quitan. Mira, eso se ve y nosotros lo analizamos también desde una perspectiva de la ausencia del Estado también en estas circunstancias, porque claro, ves una situación de exclusión, de vulnerabilidad, y hay mucho aprovechamiento también en este sentido. O sea, claro, existe la venta de terreno, nosotros condenamos 100% ese tipo de actuar, que finalmente viene a aprovecharse de una necesidad. Claro. Porque frente a una situación en donde necesito irme a un lugar porque no me está dando para el arriendo o no tengo los ingresos necesarios, se perpetúa finalmente esta exclusión y las familias lamentablemente se condicen, tienen que pagar eso inicialmente y después poder soltar en ese sentido esa problemática. Pero claro, en ese sentido creemos que finalmente es una ausencia también del Estado que fiscalice este tipo de conductas. Que finalmente creo que todo redunda en ausencia del Estado, porque las problemáticas más grandes que hoy día enfrenta el país, claro, está el 40% más vulnerable, está la informalidad laboral, lo hemos hablado con distintos especialistas acá, está la falta del acceso a la vivienda y son todas problemáticas que se concentran en la población de estas 12.000 familias que viven en campamentos, en estos más de 220 campamentos en la región del Biobío. Y es una problemática constante de hace prácticamente 30 años atrás. Y tú nos decías que hay familias que vienen esperando incluso desde más de 50 años atrás. Entonces uno dice, bueno, pasan las décadas, pasan los gobiernos y lamentablemente el Estado todavía no es capaz de hacerse cargo de esta problemática, que se traduce en otras problemáticas sociales también. Claro. ¿Qué hay de la seguridad, por ejemplo, en estos más de 220 campamentos aquí en la región del Biobío? Porque donde hay ausencia del Estado, surgen otros liderazgos, muchas veces asociados al crimen organizado, que además en este último tiempo se ha asentado también acá en la región. Sí, bueno, los campamentos no están ajenos, como tú bien dices, al incremento de la delincuencia, digamos, a nivel nacional. Pero claro, perpetuando también lo que comentaba anteriormente respecto a la venta, loteos brujos, etcétera, lo mismo pasa con la seguridad y la delincuencia. O sea, hay un aprovechamiento del crimen organizado de utilizar estos espacios ya en situación vulnerable, ya en situación de exclusión, para asentar, digamos, los grupos delictuales, etcétera. Entonces, perpetúa también lo que decíamos, o sea, perpetúa la ausencia del Estado que no entra a estos campamentos a fiscalizar de manera más efectiva este tipo de cosas. ¿Dónde están concentrados hoy día los campamentos en la región del Biobío? ¿En qué provincia y en qué sector? Es bien variable, o sea, hoy en día igual vemos una gran diferencia entre el sector urbano y rural en nuestra región. Tenemos Curanilahue, Lebu, Talcahuano, Coronel, Lota, son comunas que igual a lo largo de los años han permanecido con el gran número de campamentos de la región. Claro, índices de pobreza además, por ejemplo, provincia de Arauco. Exacto. Lamentablemente se repite, pero por ejemplo Coronel Lota, la cuenca del carbón hoy día también es un foco de aumento de hechos delictuales, homicidios. Escuchábamos hace poco en una nota familiares de una persona asesinada a balazos, es decir, aquí parece que en Coronel y en Lota cometer un crimen, matar a una persona sale gratis, no pasa nada, o sea, ausencia de Estado. Otra vez lo mismo. Lo mismo, exacto. la misma tónica. La misma tónica. Sí, es una situación que lamentablemente repercute en todo nuestro país, pero particularmente en estas familias que viven en precarias condiciones, sobre todo en esta época de frío. Sabemos la tragedia que hubo incluso en Lota hace algunos meses atrás, esta familia que, bueno, un grupo familiar completo que murió precisamente encerrado en un incendio en un campamento. Y claro, la respuesta que puede dar del Estado, en este caso, a esas familias que llevan esperando más de 50 años y que de repente ven
Y ahí lo que yo sé de repente da rabia incluso a los chilenos en general, que en Santiago sacan alguna toma y les ofrecen subsidios de arriendo, les dan soluciones. Bueno, han descubierto ciudades, mini ciudades al interior de los campamentos en Santiago. Pero estas familias que llevan esperando tanto tiempo, tampoco hay como una lista de espera que se respete finalmente. Porque aparecen estas personas que se toman terrenos hoy día con todo este proceso legal que existe, con esta ley Devuélveme mi casa, que lo pueden hacer muy rápidamente. Y a esas personas les dan una solución inmediata porque los tienen que sacar. Pero aquellos que llevan esperando más de 50 años están en la lista hace mucho tiempo. ¿Qué respuesta les ha dado el Estado a ellos? Mira, súper complejo. Nosotros creemos igual que el plan de emergencia habitacional es una estrategia que debe permanecer y que finalmente, como tú comentabas, debe ser una política de Estado más que de gobierno. Pero lamentablemente no se ha puesto el foco realmente en donde está la real problemática. O sea, 17% del déficit habitacional hoy en día son los campamentos y solo el 1% está evidenciado en el plan de emergencia habitacional. Entonces, no hay una proporción, no hay un real foco y lamentablemente es uno de los componentes del déficit que no se ha estancado ni ha disminuido como los otros, o sea, ha aumentado. Sí. Entonces es una alerta. ¿Qué nos está diciendo este número? Y qué nos está diciendo también todos estos datos, que finalmente debe existir un plan de Estado, una estrategia y diversificar también las estrategias. O sea, ¿qué pasa con el plan regulador comunal? ¿Qué pasa con estos terrenos municipales? Con la disposición también política de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de conversar de este tipo de cosas y ponernos desde la vereda de las soluciones. O sea, seamos propositivos y comencemos también a unar las fuerzas para poder abocar esta problemática. Y en esa vereda es en la que se encuentra Techo hace bastantes años, porque sin ánimo de romantizar esta situación donde hay ausencia del Estado, también surge la sociedad civil, sí, claro, entregando propuestas, entregando soluciones, que en realidad no lo pongo entre comillas, son soluciones concretas. Preguntarte también, Valentina, ¿qué es lo que está haciendo Techo este año 2025 con la situación de los campamentos que lamentablemente ha aumentado considerablemente? Sí, bueno, nuestro trabajo permanece. Nosotros actualmente intervenimos de manera permanente en campamentos de la región, acompañamos en todo este proceso, tratamos de viabilizar las soluciones habitacionales. Hoy en día también el Techo tiene un área de vivienda definitiva, actúa como una entidad patrocinante, por eso también estamos siempre en esta búsqueda de terrenos, ver la viabilización de proyectos habitacionales. Como te decía, todo este acompañamiento previo, desde el registro social de hogares, del taller de ahorro, de la oferta subsidiaria, o sea, estamos de manera permanente tratando de acompañar a estas familias, pero no alcanza solo con nuestro esfuerzo. Entonces, ahí lo clave es poder sumar a otros actores importantes a la conversación. Y esos actores importantes en la región, por ejemplo, nos imaginamos gobierno regional, delegación presidencial, ¿cómo se articula? Finalmente, los municipios, me imagino, también tienen un rol importante aquí. ¿Cómo debiese ser ese trabajo? Sí, bueno, la región del Biobío tiene un alto potencial porque hay harta institucionalidad abocada acá y, como tú bien decías, gobiernos regionales, gobiernos locales como los municipios, delegación, etcétera, comenzar a hablar de una estrategia de política habitacional. O sea, hoy en día, como comentaba anteriormente, tenemos terrenos municipales que pudiéramos comenzar a conversar por último de cómo lo podemos hacer para viabilizar un proyecto habitacional. ¿Qué pasa con el plan regulador? Bueno, hace 2 o 3 días atrás, la semana pasada también salió una nueva ley que permite acortar los plazos para poder modificar los planes reguladores. Es una gran noticia y esto cae de nuevo en los gobiernos locales, o sea, cae la responsabilidad nuevamente en los municipios. Entonces, hay cosas que podemos ir haciendo, hay cosas que se pueden ir avanzando. ¿Y hay disposición de los alcaldes acá en la región? Ojalá haya disposición. Nosotros desde nuestra vereda hemos tenido algunas conversaciones con algunos de los alcaldes de las comunas en las que estamos trabajando, pero las puertas muy abiertas, o sea, creo que desde nuestro lado siempre estamos desde la vereda de las propuestas, o sea, necesitamos poner el foco en esta problemática. Sí, esperemos que sean considerados. Como dice Camila, ustedes tienen la expertise, tienen la relación directa con los campamentos y que esperemos también las autoridades vayan escuchando a personas como ustedes que saben de lo que están hablando y que no tienen
a lo mejor ese peso, esa mirada política que muchas veces van ensuciando las políticas públicas. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Valentina. Siempre atentos al trabajo de Techo durante el año. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. A ti te recordamos que esta y todas nuestras conversaciones quedan alojadas en nuestro sitio web, canal9.cl. Y ahora pongan mucho